Un saludo a todos los asistentes a este 11º Congreso Internacional de Salud, Bienestar y Sociedad, que este año pues, se celebra en la Sorbona, en París, y de igual modo en doble modalidad gracias a Common Ground, para la gente que de forma online también se conecta y comparte experiencias y trabajos. Mi nombre es Juan Pablo Fernández Abuín, soy profesor en la UNED en España, y la ponencia pues, de la cual os voy a dar una muestra hoy está relacionada con el tema 4, educación y salud, y de forma pues, más pormenorizada sobre las responsabilidades de la comunidad para fomentar políticas y prácticas que sean proactivas para la salud y para el bienestar. La ponencia temática tiene como título Prevalencia del sobrepeso y obesidad, factores de riesgo asociados en una población de educación secundaria, un estudio de casos. Y comenzamos con uno de los primeros investigadores, descriptores de todos los riesgos que iban asociadas a esta patología, al sobrepeso y la obesidad. Hipócrates de Cos, conocido por todos, la gran figura de la medicina griega, realizó un minucioso estudio de esta enfermedad y detallaba ya en aquella época que la muerte súbita era más frecuente en la gente obesa que en la gente delgada. En cuanto a los antecedentes históricos que tenemos, las estatuas de piedra, pues son la única que tenemos constatación a nivel académico, por la literatura académica, de la existencia de la obesidad, pues en tiempos prehistóricos. Y la más conocida por todos nosotros también por los libros que hemos estudiado, la Venus de Willendorf. No solo está esta Venus de Willendorf, sino también encontramos a lo largo y distribuidas por toda la geografía europea la Venus de Lausel, la Venus de Grimaldi, de Savignano y la Venus de Dolny-Bestoniche. ¿Qué eran estas figuras? Simplemente representaban y eran símbolo, al igual que la variación del sobrepeso y obesidad a lo largo de la historia, esto era un símbolo de maternidad y de fecundidad, conscientes todos de que no siempre esto ha sido así. En la actualidad y la situación actual es considerado como un problema de salud pública, definido por Zambón et al. En el 2003 y otra vez corroborado y ya como patología que se debe integrar, dedicar y volcar todos los esfuerzos para poder lucharla y sobre todo por los grandes efectos negativos que está llevando esto. Por el estudio Aladino, el último estudio a nivel estatal en el 2019, la obesidad es definida como un acúmulo de tejido adiposo que está provocado por un desequilibrio permanente en el balance de energía, alcanzando pues un nivel de epidemia en todo el mundo. Definido ya este nivel de epidemia, una enfermedad no infectocontagiosa definida por la OMS, ya en el año 2003. En España, pues tenemos que la prevalencia de obesidad aumenta en la población adulta. Y lo que es peor, pues también en la población infanto-juvenil de 8 a 18, como lo detalla el estudio de Alarino 2019. Existen factores pues, que inciden en ese aumento de peso, desde la calidad de alimentación que puede haber en una familia, el sedentarismo, no solo este último es el predominante, y este sí es uno de los factores que puede aumentar esa prevalencia de obesidad, definido también por algunos autores en el año ya en 2003. En el estado actual, pues tenemos que a nivel de marco teórico definimos sobrepeso y obesidad cuando un niño presenta entre un 10 a un 20% más del peso que corresponde a su talla, hablaremos de sobrepeso, simplemente sobrepeso. No debemos olvidar aquellos periodos críticos donde el cuerpo tiende a acumular tejido adiposo previo siempre pues, al estirón. Y nos referiremos a obesidad cuando sea más del 20%, lo que correspondería pues, a un niño de igual estatura, definido por Fundes 2003. Y según estimaciones de la IOTF, en el 2016 tenemos que 1 de cada 10 niños en edad escolar presenta sobrepeso, el primer escalón. Es decir, pues unos 155 millones de niños alrededor de todo el mundo. Y son obesos, tendrían obesidad, el 2-3% de los niños en edades comprendidas entre 5 y 17 años. Es decir, pues unos 30-45 millones de niños en todo el mundo. Muchas veces, pues al afrontar esta patología, que debería de ser lo prioritario, siempre pensar en la salud, ya no vamos a pensar en salud, sino todo pues el dinero que se dejaría de gastar dedicando a esto cuando pues la gente llevara pautas saludables o todo estuviera encaminado a llevar pautas saludables, como veremos que no es así y que distintos entes se preocupan de que eso no sea así. Actualmente, pues vemos que en España es el país de la Unión Europea con mayor tasa de obesidad en la población adulta. Estamos por detrás del Reino Unido y la previsión de la OCDE es que esta evolución de la tasa de obesidad en España pues sea más de en este caso un 20%,
frente al 16,5 que tenemos en la actualidad para el año 2030. En los niños españoles de 10 años esta prevalencia de obesidad es solo superada en Europa por niños de Italia, Malta, Grecia, entre otros. En la comunidad autónoma gallega la obesidad pues afecta al 24,9 de nuestra población y frente a las cifras del último estudio que situaba la prevalencia en un 15%, según los datos de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, con cifras recogidas del último estudio en 2019. Por lo tanto, tenemos un escenario. Tenemos esos factores genéticos que establecen el escenario de la obesidad, pero que no lo van a determinar, pero sí la dieta, el ejercicio, el estilo de vida, determinan esa magnitud del problema. No solo uno, sino que nos vamos a encontrar y nos encontramos con algo que es multifactorial y que es importante ese abordaje multifactorial. En esta clasificación de la OMS, pues tenemos que el normopeso no conlleva ningún riesgo asociado a la salud. El índice de masa corporal sería un 18,5 a un 24,9, sería lo normal. ¿A partir de qué porcentaje pues tenemos un riesgo asociado a la salud? De menos a más. En exceso de peso, más del 25%, sobrepeso del 25 al 29%, va aumentando ese riesgo para la salud, con patologías que diremos a continuación, obesidad, grado 1, obesidad grado 2 y grado 3, donde tendríamos un aumento muy severo de riesgos asociados a la salud. ¿Y cuáles son los factores epidemiológicos a los que nos vamos a enfrentar? Pues demográficos, socioculturales, biológicos, conductuales, la actividad física, volvemos a repetir otra vez que no es el único. En cuanto al nivel educacional, nos encontramos también diferencias en distintos estudios donde demuestran que a más bajo nivel educacional, mayor riesgo de caer en la franja de riesgo pues, asociado a la salud. El ingreso económico, en cuanto a la calidad de los alimentos que se compran, rasgos biológicos también, la paridad, conductuales, la ingesta alimentaria, cuando esa ingesta alimentaria supera el gasto energético, el tabaquismo, malos hábitos para la salud, al igual que la ingesta de alcohol, y al igual pues también detallamos el sedentarismo, entre otros que hemos detallado, no solo volvemos a repetir pues ese. En cuanto a ese mapa esquemático de la situación actual que tenemos en nuestro país, pues tenemos que el porcentaje de población con índice de masa corporal superior a 30, por lo tanto estaríamos en ese riesgo aumentado para la salud, pues es de un 18,2 en los hombres y de un 16,7 en mujeres, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. En cuanto al nivel de actividad física realizada, ese último ítem, era sedentario o era una persona activa, pues tenemos que en nivel alto el porcentaje de los hombres, un 30,3, pues supera el de las mujeres en 18,4. Está también relacionado con el tiempo que se dedica pues, a realizar esa actividad física y el tiempo por el que pueden disponer unos o el que socialmente pues, conlleva que determinadas tareas las tiene que hacer uno de ellos. En nivel medio nos encontramos que esta tendencia no es igual. En el caso de los hombres es un 36,2 por un 44,6 de las mujeres y en un nivel bajo vemos que es más equitativo, 35,3 y 37 de las mujeres. Por lo tanto, tenemos que el nivel de actividad física a priori en un nivel medio y en un nivel bajo no debería de ser un problema, pero sí podríamos incidir en de qué forma se podría hacer esa actividad física acompañada también de distintas pautas sociales y de alimentación, en cosas que sí podríamos intervenir. En cuanto a nuestro problema y objetivos de la investigación, lo que nosotros pretendíamos es concienciar a esa población de educación secundaria en una época en la que empiezan a disponer y que para ellos es algo normal, pues comprar dinero, tener pues, comida rápida de cualquier máquina expendedora, bebida exactamente igual, el problema de las bebidas azucaradas que veremos al final de todo, pues era describir la prevalencia de sobrepeso y obesidad en una población de educación secundaria y durante un curso académico, estableciendo el riesgo de sobrepeso y conociendo así la dimensión epidemiológica que tendríamos en esa zona, siendo conscientes de que venía alumnado de distintas zonas, a priori pues distintas hipótesis que establecían que lo urbano y lo rural encontraríamos diferencias. Al final vemos que no ha sido así, por lo que las zonas rurales, excepto pues algunos casos aislados, vemos que ya se está empezando pues, a contagiar, por decirlo así, de la alimentación de la parte urbana. Describir, por lo tanto, la prevalencia de determinados factores de riesgo, que es lo más importante y que ellos lo entiendan,
como el consumo de determinados alimentos procesados con alto contenido en azúcar añadido y la actividad física que realizan, cada vez menos, relacionándolos con la presencia de sobrepeso y obesidad. Era importante que ellos entendieran esto, que no solo era el único problema, pero que sí había una causa-efecto asociada pues, a distintos factores que ellos hacían y que luego se traducían obviamente en cosas que ellos vieron. La metodología: se realizó un estudio transversal, polietápico, descriptivo, analítico, en un curso académico, en una población compuesta de 260 sujetos. El protocolo procedimiento: pues vemos que en la práctica clínica el método más empleado para diagnosticar el exceso de tejido adiposo es la antropometría. Aquí nos encontramos que lo mejor que detalla pues, es el índice de masa corporal, no descartando, y es importante aquí, en esta muestra pues nos convenía hacerlo de esta forma, el perímetro abdominal e índice de cintura-cadera también, que es, al igual que el índice de masa corporal, pero el perímetro abdominal e índice de cintura-cadera, pues un buen previsor de distintas patologías que van asociadas: riesgo cardiovascular, diabetes mellitus, hiperlipidemias, hipertensión arterial, etcétera, etcétera. Y que sus niveles se relacionan con la grasa corporal y los riesgos para la salud, riesgo cardiovascular y lo que acabamos pues, de detallar: diabetes mellitus, hiperlipidemias, hipertensión arterial, por lo que un índice de masa corporal alto sería un buen predictor de esa adiposidad futura y se asociaría con una elevada morbilidad-mortalidad. En cuanto a la muestra, pues tenemos que la componían pues, un total de 260 sujetos, como hemos detallado antes, que se distribuían en años y en cursos académicos. En años de 11 a 15 años, en lo que compone pues, la educación secundaria obligatoria aquí en nuestro sistema estatal en España. Los instrumentos de medida, instrumentos que están validados médicamente, y de igual forma pues, un cuestionario de actividad física elaborado por el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, el INTA, y validado por Goodar en el 2008, al igual que un registro, recuerdo alimentario, donde también se vieron detalles que eran importantes en la alimentación, realmente lo que al final, una cosa era lo que decían y luego lo que realmente pues, detallaban de forma honesta que comían. En cuanto al análisis estadístico, programa estadístico de tratamiento de datos, conocido por todos, y decir pues, que el proyecto ha sido evaluado por el Comité Ético de la UNED. A los padres de los niños era importante esto para nosotros, como cualquier objetivo de una investigación donde queremos pues, influir de una forma positiva. Pues con sobrepeso y obesidad se les facilitaba un documento con recomendaciones pautadas por el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Deporte, con esas pautas de vida saludables y la recomendación de visitar pues, al médico pediatra o endocrino. Lo que nos encontramos pues, en este estudio, en las distintas mediciones que hicimos de los 11 a los 15 años, al hacer dos mediciones, una inicial y otra final, sí pudimos observar distintos cambios. Es importante también deseñar que queremos resaltar que no existen recetas mágicas, no existe pues, un programa de intervención que en un periodo corto de tiempo, en este estudio transversal, por hacer algo un mes, vaya a cambiar de hoy para mañana, sino que los cambios son de forma progresiva y tienen que estar bien afianzados. Y es muy importante esto. Luego, pues al final hacéis las preguntas que vosotros consideréis y lo detallo de una forma más pormenorizada para que se entienda bien. En las primeras mediciones que hacíamos del índice de masa corporal, pues nos encontramos en normopeso en 11 años en chicos un 66%, era lo esperable. En la última medición pues se amplió ese normopeso al 69%, que estaba bien cercano ya al 70%. Y en cuanto a las chicas, pues también nos encontramos de forma grata un 69% de normopeso y un 75% en la segunda medición. Sí destacábamos algunos casos que eran significativos de sobrepeso grado 1, en un 12% en cuanto a las chicas, y en los chicos un 9%. Algo que era esperable, pero que era pues, nuestro foco, nuestra diana de intervención en la investigación. En cuanto a los 12 años, pues nos encontramos también que la primera medición nos encontrábamos cercano a los periodos de eclosión hormonal, en ellos y en ellas, nos encontrábamos un 53% de normopeso y un 64% en la segunda medición en cuanto a los chicos, y en las chicas un 75% de normopeso y un 78% en la segunda medición. De forma grata y positiva nos encontramos que en las segundas mediciones, después de esa intervención desde distintos ámbitos, pues veíamos que se generalizaba más. De igual modo también nos encontramos porcentajes de sobrepeso grado 1 y empezaban a aparecer ya los pequeños porcentajes de sobrepeso grado 2. En cuanto a los 14 años,
Nos encontramos en chicos, en la primera medición un 58%, en la segunda medición se mantenía también. Aquí vemos la dificultad para cambiar o variar distintos hábitos que tenían ellos. Nos encontramos también con sobrepeso porcentaje, un 8% de sobrepeso grado 2. De igual modo también pues obesidad tipo 1. Era, como dijimos antes, pues nuestro foco de diana. Y en las chicas, un 78% de normopeso en la primera medición y después de esa intervención se ampliaba a un 83% más generalizado. De igual modo, nos encontrábamos, como veis detallado ahí, pues obesidad tipo 1, en un 13 y en un 18%. En los 15 años, saltamos simplemente para no detallar tantos datos, en la primera medición en los chicos un 88% y en la segunda un 83%. Y en las chicas se mantenía en la primera y en la segunda medición un 90%. Detallamos también sobrepeso grado 1 y obesidad tipo 1 en muy pequeños porcentajes, menos que en los cursos anteriores. Y nos lleva pues a lo que decíamos antes. Es importante pues también prever esos periodos de eclosión hormonal, es importante también ver que están en edades difíciles donde los hábitos se consolidan o se mantienen y por lo tanto pues es importante pues intervenir. Detallar también que muchos de los alumnos se encontraban en problemáticas de diversa índole, donde, por citaros algún ejemplo, no vale de nada realizar pues, el Día de la Fruta en un centro educativo, en una universidad o donde sea, si en su casa pues, no tienen ni siquiera pues, un frutero o no tienen, por el motivo también que sea, pues, la posibilidad de poder llevar pues, una pieza de fruta a ese frutero o comerla cada día. En cuanto a la discusión, pues tenemos que la investigación basada en el índice de masa corporal para clasificar el sobrepeso y obesidad en la etapa infantil y juvenil es un método que está aceptado por la comunidad científica, desde un punto de vista médico como de epidemiológico. Y a partir de los resultados obtenidos y expresados en los gráficos que hemos detallado de una forma básica anteriormente, vemos que la población con sobrepeso y obesidad de nuestra muestra es del 11,92%, en donde el 3,84% corresponde a la población femenina y el 8,07% corresponde a la población masculina, corroborando pues así esta prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población masculina frente a la femenina, que coincide con esos datos extraídos del último estudio que detallábamos también, el Aladino, en sus distintos años y en la última versión en el año 2019. La tendencia que nos hemos encontrado en los resultados de la muestra estudiada presenta un incremento positivo y progresivo del índice de masa corporal que coincide e incluso sobrepasa con esa tendencia de aumento que es normal en el ser humano de 0,5 puntos por año, desde aproximadamente los 8 años hasta la adolescencia. No solo veíamos que se incrementaba, sino que en muchos casos pues aumentaba de forma, claro, era desorbitada. En muchos casos pues desconocían lo que era un hábito, la forma correcta de comer, al realizar o hacer descripciones de cómo era o cómo distribuían las distintas comidas a lo largo del día alguno de ellos. Diagnosticar, por lo tanto, y encontrar formas de prevenir la obesidad infantil y juvenil es muy importante, de suma importancia para evitar el aumento de casos en nuestro país y trasladado pues a otros, y por ende, pues como parte de este estudio, dado el elevado índice de sobrepeso y obesidad respecto a otras comunidades autónomas, era lo que nos preocupaba, por estar pues a la cabeza. En cuanto a la discusión también, pues nos encontrábamos que hay ya en marcha distintos programas en la comunidad autónoma gallega, uno pues muy conocido, con mucho éxito, en población adulta, donde sí están implicados todos los entes y es lo importante de cualquier tipo de estudio, de cualquier tipo de intervención. Es importante que educación, administración, familia se compaginen para llevar de la mano pues esa tarea, ese trabajo y volcarse en ese trabajo. Si no, no iría a ningún puerto, cualquier tipo de iniciativa. Quedaría pues simplemente eso, en políticas. De las políticas a las prácticas, en esa práctica es donde realmente debemos hacer esa intervención. Distintos programas a lo largo de estos últimos años que han tenido un éxito importante, el programa Pathways, el programa Chino Escuelas Saludables y el proyecto australiano también Switchplay, pues integraban de una forma a otra pues a todos los entes de esa sociedad, de esa comunidad y vieron resultados positivos y que se mantuvieron en el tiempo, que es lo más importante de todo. En cuanto a las conclusiones preliminares de nuestro trabajo, la prevención en España pues no ha sido suficiente, lo que acabamos de decir ahora, para frenar los casos de sobrepeso y obesidad. La tendencia sigue al alza.
por lo que es prioritario pues hacer políticas que impliquen a todos los entes, como acabamos de decir, la administración, la familia y la escuela. No cada uno de forma aislada pues para conseguir un beneficio personal, un prestigio personal, etcétera, etcétera. Esta prevalencia de sobrepeso y obesidad en la muestra analizada fue elevada. Los escolares con sobrepeso y obesidad presentaban estilos de vida muy sedentarios. Y es importante esto, destacando como población de riesgo escolares que consumían televisión. Y es importante, ¿por qué? Por la cantidad de anuncios que bombardean constantemente y que están relacionados con esa alta cantidad de alimentos con azúcar añadido, sobre aquellos que leían, que estaban en el PC o que estaban en la consola, no queriendo decir que es mejor pues estar en el PC que ver la televisión. El consumo de alimentos hipercalóricos y la menor actividad física se asociaron significativamente a la alta prevalencia de sobrepeso y obesidad. Este consumo de alimentos, podríamos decir, para que todos nos entendamos también, ultraprocesados, que es importante. Y aquí es donde también podríamos detallar muchísimos estudios que están relacionados pues, con ese poder adquisitivo, con ese nivel de estudios, etcétera, etcétera, que están relacionados de forma casi directa con esa compra de determinados alimentos. Y la etapa escolar pues es determinante. Hemos visto que es determinante en estos hábitos, patrones de alimentación para poder posibilitar pues, la prevención de esta obesidad. Es importante y que también pues, vaya acompañada de esa parte pues, de la familia que pueda ayudar en este sentido. Y en cuanto a ese registro que nos encontramos de alimentos, en esta diapositiva pues, vemos una pequeña muestra distribuidos en desayuno, comida y cena. Veíamos pues, la cantidad de alimentos que llevaban ese azúcar añadido extra. Nos encontramos desde el conocido colacao que se agrega pues, a la leche en el desayuno, las galletas con 16 gramos de azúcar. Es importante y necesario recordar que la cantidad diaria recomendada para un adulto de consumo de azúcar, esa CDR diaria, es de menos de 25 gramos. Para un niño pues estaríamos en 16 gramos y para un bebé es 0 gramos. ¿Por qué detallo lo de bebé? Pues porque hay alimentos que realmente bebibles, de comida de bebé, que realmente están cargados de azúcar. Nuestro estudio estaba enfocado pues en la población infanto-juvenil y estos juveniles, estos alimentos que veis aquí, entre otros muchos, pues eran los que más salían en ese registro de recuerdo alimentario. Yogures, como veis ahí, que a priori pues nos dirían que es lo más saludable y lo más beneficioso para nuestra flora intestinal, porque se publicitan así, pues tienen una cantidad de 16 gramos, estamos hablando de solo un producto de todos los que pueden ir previamente, pues conocidos bebibles, que la población cree conocer pues que llevan leche, etcétera, etcétera, también 12 gramos, una conocida pues también para untar, también una crema muy conocida, el tomate frito que todos conocemos, también en sus múltiples variantes pues tiene un alto contenido en azúcar, en este caso 16 gramos, bebidas azucaradas, 28 gramos, otra, la que veis a continuación, 36 gramos, donde ya superaría solo esa bebida la CDR recomendada en adultos, comidas, bocadillos que todos conocéis, más de 12 gramos de azúcar, un sándwich, el pan pues, posee azúcar también, unos 4 gramos, que correspondería con un terrón de azúcar, esa medida está baremada. También conocidos snacks o bombones que todos conocéis, 24 gramos, y entre otros se lleva la palma con 60 gramos, ese que todos veis en pantalla. Por lo tanto, es claro, no nos vamos a centrar, y sí es importante, esas pautas, pero lo prioritario sería empezar a eliminar ese tipo de productos que a nivel palatal obviamente son muy apetecibles, son muy sabrosos por esa cantidad de azúcar añadido, y esto es una batalla que no está perdida en el sentido, pero está con mucha ventaja por delante. A un niño es muy difícil, muy raro que le guste pues, la verdura o otro tipo de alimento que sea saludable, por esa cuestión, por la palatabilidad. Esa palatabilidad que te da un alimento azucarado no la tiene la verdura o no la tiene otro alimento que es muchísimo más sano. Recordamos aquí otra vez lo que decíamos anteriormente, en bebés 0 terrones, en niños 4 terrones, que sería pues 4 gramos cada terrón, 16 gramos, y en adultos 25 gramos de azúcar diario, no lo olvidéis. Como conclusión, solución, para esto, empezar en esas cosas que sí podemos hacer y que nos pueden costar muy poco,
o esos pequeños cambios o grandes cambios de un día para otro no llevan y no se mantienen en el tiempo, empezar a quitar de esa alimentación que tenemos esos alimentos que son ultra azucarados, ¿vale? Para cualquier pues, duda o consulta o cualquier tipo de trabajo colaborativo que queráis hacer o que me queráis preguntar, dado el tiempo pues, en la ponencia, esos 20 minutos, y estoy seguro de que querríais preguntar o tendríais pues, muchas dudas que poder pues, plantear. Estaré encantado pues, de poder contestar a todo lo que preguntéis, de leeros, de contestaros, y esperando pues también encontrarnos en mejores circunstancias y de una forma presencial para poder compartir los trabajos fantásticos que, como en anteriores congresos, el último en Berkeley, pues han mostrado todos. Y un saludo a todos, esperando y deseando que os encontréis bien. Nos vemos en otra ocasión.